En este video vamos a hablar acerca de la importancia de despojar y vestirse. Es un concepto muy importante para la consejería bíblica, pero también es muy importante para cada creyente, porque esta enseñanza va a ayudarnos para entender que nosotros tenemos la responsabilidad para caminar con el Señor. El Señor no va a caminar para nosotros. Empecemos. En esta lección vamos a hablar acerca del principio de despojar y vestirse. Primeramente necesitamos entender que según la Escritura, la humanidad ha tenido dos problemas desde su nacimiento. El primer problema es la culpabilidad. Según la Escritura, somos pecadores en los ojos de Dios. En Salmo 51, David también declaró que en su concepción ya era pecador, porque nosotros tenemos la naturaleza de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, no caminaron con el Señor, y todos sus descendientes son pecadores. La única solución para la culpabilidad es la justificación. La Biblia dice que cuando éramos los enemigos de Dios, Jesús murió por nosotros y resucitó en el tercer día, y por él tenemos la posibilidad para recibir perdón. Una persona necesita arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús como Señor, y en este momento la persona recibe perdón. Es la justificación. Otro problema es la corrupción. La justificación y la santificación son las soluciones para la corrupción. La justificación es la salvación, pero la santificación es cuando un creyente crece en la obediencia y aprende cómo vivir como Jesús vivía. Es la necesidad de cada creyente para crecer espiritualmente diariamente. Estamos aquí para aprender cómo caminar como Jesús caminaba y aprender cómo amar a Dios y amar al prójimo. Es una transformación de la naturaleza básica. Nuestro problema es que muchas veces queremos seguir nuestros deseos en vez de servir a otras personas y servir al Señor. El Espíritu Santo vive en cada creyente y Él nos ayuda para transformar cada día y tener la imagen de Jesús en el sentido que nosotros estamos amando a otras personas. Por lo tanto, esta transformación permite que un creyente sea santo. En el Antiguo Testamento, el Señor declaró: sed santos porque soy santo. Y la palabra santo significa separación. Somos separados en el sentido que necesitamos ser separados del pecado y separados para un propósito, el propósito del Señor. El Señor tiene un propósito para nuestras vidas y necesitamos vivir como nuevas criaturas. Necesitamos entender también que el hábito del hombre es importante. Cada persona tiene hábitos. A veces los hábitos son buenos, a veces son malos. Necesitamos saber que es imposible vivir sin hábitos. Dios nos ha dado la capacidad para tener hábitos, pero a veces no usamos esta capacidad correctamente. Una persona que diariamente está caminando con el Señor va a ver que tiene más deseo para continuar caminando con Él, porque empieza a ser un hábito. Pero la persona que está siguiendo sus propios deseos va a ver que es muy fácil para continuar siguiendo estos deseos porque es un hábito. Por lo tanto, necesitamos tener hábitos que honran al Señor.
Muchos hábitos malos se basan a lo que aprendimos antes que conociéramos a Cristo. Y cuando una persona confía en Jesús es nueva criatura, pero muchas veces va a tener problemas con las mismas tentaciones de que sufrió antes que conoció de Jesús. Porque alguien necesita aprender cómo tener otros hábitos que honran al Señor. Y las luchas van a ser contra las tentaciones, contra los estilos de la vida que las personas tuvieron antes que conocieran a Jesús. El problema es que muchos creyentes continúan estos hábitos malos. Por ejemplo, un hombre borracho, después que confía en Jesús, posible va a tener problemas con el alcohol y necesita aprender cómo rechazar esta tentación y vivir en la manera que Dios quiere. En Efesios capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo habló acerca de este punto. Él dijo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. La vocación es la vocación cristiana. Es vivir como el Señor quiere. Y el Señor nos ha llamado para vivir en esta manera. Necesitamos vivir en una manera digna de este propósito que el Señor tiene para nosotros. Él continúa este punto en Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Los gentiles que no conocieron el Señor caminaron según su vanidad, según sus deseos. Y Pablo dijo que los creyentes no deben vivir como las personas del mundo viven. Necesitamos andar en la manera que el Señor quiere. La palabra andar pertenece al estilo de la vida. Necesitamos tener un estilo de la vida que honra al Señor. Pablo usa la palabra andar también para hablar acerca de los hábitos. La palabra andar es otra manera para hablar acerca de la manera que vivimos diariamente. La manera que el creyente camina es muy importante y el creyente necesita tener hábitos que glorifiquen al Señor. Nosotros somos los siervos del Señor. Somos el barro y Él es el alfarero. Por lo tanto, debemos vivir en la manera que el Señor quiere, porque Él es nuestro dueño. Pablo muchas veces explicó que Él era un prisionero del Señor o un esclavo de Jesucristo, porque su deseo era para seguir el ejemplo del Señor y obedecer sus mandatos, y necesitamos tener el mismo propósito. Los hábitos malos causan muchos problemas para los aconsejados. Y muchas veces cuando las personas vienen para hablar acerca de sus problemas, van a tener hábitos que no honran al Señor y necesitamos ayudar a estas personas para saber cómo vivir en otra manera. Es difícil dejar los hábitos malos porque son comportables. También son automáticos. Muchas veces las personas pecan sin pensar en el pecado porque es algo comportable que hacen. Muchas veces son inconscientes porque han hecho estos pecados muchas veces y necesitan entender que los pecados son malos. A veces no piensan en este punto. También dice la Biblia que son atrincherados en la vida. En otras palabras, son parte de la vida, una parte de la vida que es muy fuerte, y las personas necesitan aprender cómo despojar estos hábitos malos de sus vidas. En Efesios capítulo 4, versículos 22 a 24, Pablo habla acerca de la importancia de despojar los pecados de nuestra vida.
Él dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. La palabra renovar es otra palabra para la santificación. La renovación de la mente significa que necesitamos pensar en otra manera, que necesitamos despojar los pecados de la vida y vestirnos con los deseos del Señor y obedecer al Señor. Aunque el Señor nos ha perdonado, necesitamos obedecer diariamente. Necesitamos continuar caminando con el Señor. El Señor nos ha dado la capacidad para servir, pero nosotros debemos servir. Es la responsabilidad para servir. El cambio de los hábitos malos requiere varias acciones. La primera cosa que necesitamos saber es que no es suficiente solamente quitar el mal hábito, como muchos tratan de hacer, pero tenemos que reemplazarlo con un hábito bueno. Necesitamos reemplazar este hábito que no honra al Señor con un hábito que glorifica al Señor. El proceso requiere tiempo y esfuerzo. Muchas personas tratan de vivir en otra manera y después 2 o 3 días están desanimados y regresan al pecado. Necesitan saber que este proceso requiere tiempo y necesitan continuar caminando con el Señor. ¿Por qué? Porque el cambio es logrado por la renovación de la mente. Necesitamos pensar en otra manera. Cuando tenemos tentaciones, cuando la mente empieza a pensar acerca del pecado, necesitamos pensar en las cosas del Señor. Necesitamos poner atención a las cosas que glorifican al Señor. En el libro de Efesios, capítulo 4, hay varios ejemplos del principio de despojar y vestirse. Vamos a leer 3 textos porque en estos textos hay 3 ejemplos de este principio. Primeramente en Efesios capítulo 4, versículo 25, Pablo explica que en vez de mentir, la persona tiene que decir la verdad, despojar la mentira y vestirse con la verdad. El texto dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, habla verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otro ejemplo en Efesios capítulo 4, versículo 28. En vez de robar, alguien tiene que dar a los que tienen necesidades. No debe robar, pero debe dar a las personas que necesitan algo. Pablo dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Otro ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 26. Cuando alguien se enoja, no debe pecar. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. También vamos a hablar acerca de la amputación radical. Es una enseñanza importante que viene de la boca de Jesucristo en los evangelios. Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 27 a 30, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Miren, la mente es muy importante. Por lo tanto, él dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti,
porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Dice que debemos cortar pedazos del cuerpo? No, es un símbolo figurativo. El símbolo de quitar el ojo, cortar la mano, cortar el pie, son símbolos, no son literales, porque nadie debe dañar su cuerpo. El símbolo es drástico porque es una manera para recordar esta enseñanza importante. Cuando Jesús usa la palabra quitar, es un símbolo de despojar el pecado de la vida, porque el pecado nos destruye y no podemos caminar bien con el Señor cuando estamos pecando. El aconsejado tiene que ser activo en despojar su pecado. Muchas veces las personas vienen con problemas, solamente quieren hablar acerca de los problemas, pero no quieren cambiar y necesitan cambiar. Ya hemos visto que el quietismo no es bíblico. Hay muchos que dicen, Señor, quita este deseo de mí. Pon un deseo bueno en mi corazón. Pero necesitamos saber que tenemos la responsabilidad para no pensar en las cosas malas. El Señor no va a hacer para nosotros el trabajo que debemos hacer. Él nos ha dado la Escritura para entender su palabra. Él nos ha dado el Espíritu Santo para vivir en nosotros, para ayudarnos para entender la Escritura y servir al Señor. Pero nosotros tenemos la responsabilidad para caminar con el Señor diariamente. El Señor no va a caminar para nosotros. Por lo tanto, no es suficiente solamente orar. La oración es importante. Pero después que la persona ora, tiene que responder bíblicamente. El arrepentimiento es necesario también, pero después la persona tiene que vivir de manera que honre al Señor. Nosotros debemos caminar con Él y es nuestra responsabilidad para caminar con Él. Él no va a caminar para nosotros. Por lo tanto, podemos ver algo importante que viene de la boca de Juan el Bautista en Lucas capítulo 3 versículos 7 a 14. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: Cámara de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban, diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía: el que tiene 2 túnicas, comparte con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. En otras palabras, un creyente verdadero necesita caminar con el Señor y tiene que ser activo en despojar su pecado. En cada situación, Juan el Bautista dijo a estas personas que tenían que decidir para caminar en la manera que el Señor quiere, en vez de caminar según sus propios deseos. El creyente que cambia debe tener cuidado también, porque la tentación va a regresar en el futuro. Un día podemos tener victoria sobre una tentación, pero la tentación va a regresar en el futuro y vamos a necesitar a luchar contra la tentación cada vez. Reestructurar la vida es necesaria,
para rechazar la tentación que viene en nosotros. Un ejemplo viene de 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Pablo dice, no os dejéis engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si hay amigos, por estar con ellos, la tentación viene y una persona tiene problemas caminando con el Señor. Esta persona necesita buscar otros amigos que van a animarlo para caminar con el Señor, que van a animarle para caminar con el Señor y honrar al Señor. Necesitamos cambiar las vidas y quitar de la vida las cosas que traen tentaciones a nosotros. Algo que vimos en este video es que cada creyente tiene la responsabilidad para rechazar las tentaciones en su vida. No es suficiente solamente despojar el pecado de nuestras vidas, pero también necesitamos aprender cómo tener hábitos que honran al Señor. Por ejemplo, vimos que el que roba, en vez de robar, necesita trabajar con sus propias manos para proveer para las necesidades de otras personas. No debemos enfocarnos en nuestras vidas, pero enfocarnos en cómo amar a Dios y amar a otras personas, porque es nuestro propósito en este mundo.